era la amenorrea, causa la amenorrea, pero vamos a poner amenorrea. Y un poquito de formulaciones o patologías benignas. Bueno. ¿Ya entienden qué es amenorrea? ¿Saben qué es amenorrea? La ausencia de la menstruación. Avanzamos a un poquito de eso, ¿no? Pero la amenorrea puede tener diferentes tipos, ya sea primaria y secundaria, igual un poquito avanzamos de eso, ¿no? Era primaria y secundaria, ¿no? Y la causa primaria siempre vamos a determinar, o la amenorrea vamos nosotros a determinarla y decir que mientras no se demuestre lo contrario, tenemos que hacer igual una prueba de embarazo, ¿no? Bueno, todavía no hemos avanzado, pero igual abandonamos un poquito lo que era la amenorrea, ¿ya? Como dice ahí, la ausencia de la menstruación que está o puede ser un estado normal o patológico. ¿Normal? ¿En qué sentido podría estar normal? Puede ser muchas veces en pacientes o personas que tengan algún, como les dije la otra vez, usando un método anticonceptivo, ¿no? O también dependiendo del estado de patológico que puede ser por una alteración hormonal o alguna patología de base. Si bien podemos verla como primaria, y la primaria dice que 18 años o más o nunca que haya menstruado. Así se clasifica según lo patológico o lo normal. Entonces, una primaria, si una paciente tiene 18 años, o una persona, o más o nunca ha menstruado, una parte normal. Y secundario puede ser uno o muchos ciclos que se interrumpen el sangrado por más de 3 meses o más. Entonces, la amenorrea la consideramos entonces primaria si tiene mayor de 18 años y nunca menstruado. Y secundaria, ya sea normal, patológica o a causa, dependiendo, ¿no? Si tiene un sangrado de 3 meses o más, que son ciclos interrumpidos. Porque hay pacientes, a veces personas que pueden tener unos meses, que vienen, entonces no lo vamos a considerar como una amenorrea según lo que es su patología. Si tiene los 3 meses o más, vamos a considerar. La amenorrea cree que es una enfermedad. No, eso no es una manifestación. Puede ser una manifestación o también puede ser una. Pues espero no olvidarme ya, que no va a ser la segunda chamarra que pierdo. No es una enfermedad. Si la parte patológica te dice que tienes una alteración hormonal y que está causando amenorrea, entonces ¿es una enfermedad o no? Es un signo de una enfermedad. ¿Es un signo de una enfermedad? Es un signo que está manifestando. Si una paciente tiene una alteración hormonal o un proceso tumoral que le está causando la amenorrea, entonces ¿es una enfermedad? La amenorrea en sí no, pero sí la alteración que está causando eso. Puede ser, pero y si tienes una patología de base, como por decir una alteración hormonal, ya sea un problema tiroideo, un problema de alteraciones hormonales por descenso o disminución de las hormonas femeninas, es una enfermedad. Porque se tiene que corregir, ¿no? Entonces, deberíamos corregir la enfermedad de base que está causando una alteración, ¿no? Y va a presentar signos de disminución o ausencia de sangrado. Entonces, la amenorrea no es una enfermedad, ¿sí? Es un síntoma, como dice, o procesos muy diversos que pueden ser debido a malformaciones, dicen, endocrinias, aberraciones genéticas, tumores diversos y muchas veces a problemas psicosomáticos o problemas psicológicos. Malformaciones como cuáles. Mayormente lo que más encontramos ahora, o lo más común, que es el famoso ovario poliquístico, ¿no? En sí, el ovario poliquístico la mayoría lo correlaciona con la amenorrea, con la ausencia de infecciones, pero muchas veces el ovario poliquístico no simplemente les va a dar amenorrea,
puede darle tal vez alteraciones menstruales como metrorragia o disfunción menstrual, en la mayoría de los casos. Pero todo el mundo lo asocia mayormente con la amenorrea. Y si no les vienen las situaciones, ¿qué es lo primero que piensan? ¿No? Y muchas veces es la parte psicológica que la persona se estresa, piensa que está embarazada, tiene un embarazo psicológico. ¿Hay embarazo psicológico? Sí. Hay una parte que describe la teoría y dice que la persona puede sentir todos los síntomas, náuseas, vómitos, y siente que crece el abdomen, y se hace pruebas de embarazo y sale negativo, y tiene amenorrea. Sí hay, ¿no? Creo que dice una parte que habla sobre el embarazo psicológico y tiene todos los síntomas, ¿no? ¿Qué entiende por disendocrinias? Alteraciones o problemas endocrinológicos que normalmente va a tener a paso del tiempo del paciente. En otras de las formaciones, igual vamos a encontrar muchas veces en pacientes que hayan tenido, puede ser con los ovarios que no tienen la función ovárica, muchas veces, ¿no? Pacientes que hayan tenido tal vez alteraciones de la parte del útero, que no desarrolló, como le dije la otra vez, puede ser un útero infantil, o no hay la producción hormonal del endometrio. Malformaciones a nivel igual de la parte ovárico y todo el anexo, que no hay una malformación, ¿no? O puede decir que no haya formado, ¿no? Y las alteraciones endocrinológicas que mayormente son las alteraciones, ¿no? Por, en la mayoría de los casos, no en la diabetes, pero sí usted ha tenido de problemas de insulina. ¿No? La insulina dependiente muchas veces va a causar, ¿no?, las alteraciones musculares. También en los casos de las mujeres, en la adolescencia y preadolescencia va a haber el famoso aumento del vello, ¿no?, hirsutismo, ¿no?, acné, ¿no?, ovario poliquístico, ¿no? Y algunas aberraciones genéticas, como ser muchas veces ya malformaciones genéticas que hayan tenido los pacientes, o niñas que hayan nacido muchas veces sin ovario, sin útero, ¿no? Tumores diferentes como muchas veces miomatosis, ¿no?, o muchas veces pólipo que vayan a causar, o también alteraciones como causas de malformaciones genéticas a nivel de los anexos. Y la parte psicosomática o enfermedades que causan, ¿no?, las amenorreas por presencia de embarazo, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, son síntomas que vamos a encontrar o diversos procesos que pueden causar, pero sí en realidad no es una enfermedad, solamente son lo que vamos a encontrar en la amenorrea. Ahora, según la clasificación, vemos un poquito ahí, ¿no? Si bien en primaria y secundaria, la primaria dijimos que sí tiene mayor a 18 años, ¿no?, y la secundaria es mayor a 3 meses, ¿no? Mayormente lo vamos a ver a nivel, si vemos normalmente la primaria y la secundaria, normalmente lo vamos a encontrar en la parte normal, pero muchas pacientes dependiendo de la estadio hormonal, ¿no? Si la parte hormonal, como sea la parte de estrógeno, va a mejorar o va a tener, no va a tener un problema. Pero sí hay disminución o hipotiroidismo, en la mayoría de los casos los pacientes van a tener alteraciones y también va a ocurrir que haya una amenorrea, ¿no? Según la actualización, muchas veces puede ser dependiendo, ¿no?, córtico hipogonadal o endometrial, que muchas veces se comunica según la formación o la parte que vamos a encontrar, ¿no? Y según el mecanismo, muchas veces puede ser leve o no estrogénico, dependiendo de la parte estrogénica que cada paciente muchas veces lleva, o muchas veces vamos a ver que eso nos va a disminuir la formación endocrinal, la parte cervical y también los caracteres sexuales. Y muchas veces, dependiendo de eso, las alteraciones que vamos a tener, puede haber una amenorrea secundaria. En el caso que muchas mujeres disminuyen la producción o formación del estrógeno, ¿no? ¿Y qué va a haber? Puede haber aumento más de progesterona, puede haber aumento de qué? Si se aumenta la hormona masculina, en algunos casos, ¿no?, que hay una Crecimiento de vello. puede haber, y ausencia. El hecho de consumir muchos productos que pueden causar igual hiperandrogenismo, ¿no?, en los pacientes, y hace como una alteración córtico-hipogonadal y no va a haber un proceso de la formación estrogénica a nivel endometrial, y muchas veces esta es la causa a veces de la amenorrea. Y vemos que la parte también ovárica está con la función normal, pero solamente es la parte hormonal, ¿no? Puede haber severa, o sea, puede ser leve o puede ser severa.
¿no? Y va a haber un hipoestrogenismo, ¿no? Zona endometrio, falta de desarrollo mamario, carácter sexuales que puede ocurrir. Y muchas veces las niñas, como llevamos el tema del otro que era la parte de niñez, adolescencia, pubertad, ¿no? Dependiendo de eso puede haber una disminución en la formación de la progesterona o el desarrollo mamario, muchas veces del desarrollo de caracteres sexuales. Y eso va a influir mucho también en la producción de formación rápida de la parte del endometrio o aumento hipogonadal endometrial. ¿Y qué ocurre en esas niñas? Muchas veces esas niñas, ¿qué va a ocurrir? Por eso tienen las menstruaciones a los 17, 18 años, ¿no? Y puede ser una leve o severa, dependiendo la parte de formación estrogénica, ¿no? Y según las gónadas, muchas veces en esta paciente puede haber hipotalámica, normogónada o muchas veces atrofia, dependiendo de la formación o del desencadenamiento o la formación de los caracteres sexuales, dependiendo de la edad que tiene la niñita en la producción de la formación de los ovarios o de las gónadas. Según origen, puede ser psicodendocrinológica, ovárica, uterina o endocrinológica. Pero en mayoría de los casos, mayormente vamos a ver en los problemas endocrinológicos que, como decíamos, en la crónica, que son las causas más comunes para hacer una clasificación según sea secundaria la amenorrea, ¿ya? Pero en las causas, según el mecanismo, lo que vamos a encontrar, o según su localización, o según la parte gonadal y según su origen, ¿ya? Entonces vamos a clasificarla según localización, según mecanismo, según la gónada y según su origen, ¿ya? Ahora, existen diferentes tipos o enfoques, depende del estudio que vamos a encontrar en la amenorrea, ¿no? Las formas primarias o secundarias lo vamos a ver todo el tiempo, pero siempre, como dije, dependiendo del nivel estrogénico o hipoestrogénico, dependiendo de la normalidad o severidad del caso. Según la localización, muchas veces en este problema que vamos a encontrar hay alteraciones como ser hipogonadotropinal. En la mayoría de los casos, estas pacientes van a tener una alteración. Hay deficiencias de carácter sexual, formación de la parte hipotalámica y hipoficial, y muchas veces, como dijimos en la parte de localización, el defecto de la formación caracteres de las niñas. No va a haber formación de la parte del tejido mamario, va a disminución, no va a tener caracteres de niña, no se va a desarrollar, no va a haber menstruaciones, ¿no? Dependiendo del mecanismo también vamos a ver que lo que podemos encontrar en ellas son amenorreas y falta de la estimulación sexual por formación de gónadas, ¿no? Por la edad, dependiendo de circunstancias fisiológicas, ¿no? La amenorrea y sobre todo, ¿no? La falla ovárica, que va a causar muchas veces una que pensamos es la gestación, y otra la falla ovárica que pensamos también en la menopausia, una de las causas. Pero si nos vamos al enfoque más primario en los niños, es la formación o la falta de eje córtico hipotalámico, ¿no? Y en la parte del test estamos hablando igual lo mismo, menopausia, y en la parte donde la paciente está en la área fértil sería embarazo, ¿no? Siempre tenemos que descartar un embarazo en la parte fértil, ¿no? Pero en la parte final de los fisiológicos normales, la menopausia. Causa. Si bien hay diferentes tipos de causas que vamos a encontrar, y entre ellas la parte endometrial, que es una causa uterina, y también tenemos una causa ovárica. Agenesia uterina total o parcial puede ocurrir, es muy raro, pero sí puede ocurrir, ¿no? Síndrome de Asherman, igual que les hablé, ¿no? Agenesia uterina total o parcial, ¿en qué paciente podemos encontrar? El síndrome de Asherman, igual les hablé la otra vez, ¿no? Si fuera de causa ovárica, insuficiencias totales, ¿qué quiere decir? No hay formación, no se ha formado, puede ser por un problema, ¿no? Aspecto genético, o también una falla ovárica prematura. Y si hablamos en una paciente mayor, una menopausia precoz,
que también podemos hacer o provocar, también dijimos, las menopausias iatrogénicas o a veces inducidas, ¿no? Pero si fuera una genesia uterina total o parcial, muchas veces nos vamos a la parte genética, ¿no? Que no hay una formación, ¿no? En los primeros meses, formación del lugar o la formación genética de la parte genital, hay alteraciones que vamos a causar y vamos a encontrar. El síndrome de Selman ya les hablé que muchas veces que la parte del útero, ¿no? Un proceso cicatricial, un proceso, tal vez un proceso quirúrgico, un legrado que haya tenido, ¿no? Una alteración y se pega el útero en las paredes, no hay formación de endometrio y no va a haber menstruación, ¿no? Y la causa más común de las ováricas siempre va a ser, ¿no? Por aspecto, sea gonadal o malformación de los ovarios, ¿no? Una forma o falla ovárica prematura, ¿no? O alguna alteración. Entre ellas siempre entendemos lo que es más común es el ovario poliquístico, ¿no? Pero ¿por qué da el ovario poliquístico? Aspectos genéticos y predisposición. Alimentario también. Una y otra causa, Alimentario y genético, que sepamos. mayormente reformaciones de también problemas de resistencia, ¿no? Y otra causa, una de alta Metabólica. ovario. Bueno, entonces tenemos la parte igual patológica que muchas veces vamos a encontrar con insuficiencia ovárica consecutiva a tratamiento oncológico. ¿Qué quiere decir? Por algún tratamiento y hacer un cáncer, ¿no? Una quimio, radio que haya recibido los pacientes, ¿no? Infecciones y cirugías sobre los ovarios, ya puede ser por una infección recurrente, reiterativa, ¿no? Puede haber una endometriosis, puede haber un proceso inflamatorio en enfermedad patológica pélvica, ¿no? O por alguna cirugía, ya sea de un quiste, tal vez un embarazo ectópico, o cirugías igual propiamente dichas que hayan hecho unas adherencias, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico es lo más común, síndrome de Cushing, que muchas veces por la alteración genética o alteración hormonal, ¿no? ¿Qué es anorexia? ¿Quién sabe qué es anorexia? Pseudociesis. Pseudociesis. Ejercicio especial. Dice sudo, no pseudo. ¿Ah? ¿Dice sudo o pseudo? Pseudociesis. Ah. Error de typeo. ¿Qué sería la pseudociesis? Cuando primero la anorexia, ¿no? La anorexia también es un trastorno psicológico muchas veces las personas que hacen comen y vomitan. No. Llega un momento que no toleran. Ah, no, esa es bulimia. Ese es no, deja de comer totalmente. Y la anorexia que para el peso también. Entonces muchas veces disminuye, como dice la anemia, la alteración de folato o alteraciones pueden causar igualmente. El hecho de que una paciente no consume folato o deficiencia de hierro muchas veces tiene igual alteración, ¿no? Y la pseudociesis, que por ahí decía falso algo. Embarazos creídos o psicológicos, ¿no? Embarazos falsos. El ejercicio muchas veces en las personas que consumen muchos medicamentos o dan alguna alteración puede causar también la menorrea, ¿no? Y el estrés también, ¿no? Por eso algunos pacientes piensan que están embarazadas solamente el estrés o no tienen menstruación igual por el mismo hecho del estrés, ¿no? Entonces patológicamente vemos muchas causas que no son tan muy comunes, pero sí tienen, ¿no? Para saber un poquito más. Y el famoso síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Algunos autores consideran inadecuada unificar distintas cosas, como decir anormalidad de la parte hipoficiaria, ¿no? O la parte adrenal del ovárico, o muchas veces, como dicen igual, la sensibilidad a la insulina, ¿no? La mayoría ahora provocamos todo eso. Por eso ahora el tratamiento que hacemos en todos estos pacientes, damos medicamentos como insulino resistente y también hormonas para ayudar a la, ¿no? O ayudar a la que haga los quistes, ¿no?
o los famosos ovarios poliquísticos. Pero como ven, hay muchas veces discordancia y, como dice, confluencia en dos patologías internas. Una, ¿cuál es? Define como el desequilibrio hormonal y metabólico del eje productivo. O sea, no hay una anovulación, no hay ovulación de la parte hiperandrogénica asociada a un grado de resistencia a la insulina. Y otro signo principal es la alteración anatómica del ovario. Entonces, un síndrome de ovario poliquístico lo consideran por la parte patológica, están tratando de, como se dice, moderar las dos teorías de que sí hay una insulina resistencia, hay un problema también de desequilibrio hormonal, y otra solamente dice que es una alteración anatómica del ovario. Puede ser una causa entre normal y patológica. Hablábamos de lo mismo, alteraciones del ciclo menstrual, hirsutismo, obesidad, acantosis nigra, que mayormente nos va a producir o ver los síntomas más comunes, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento normalmente para eso? Puede ser la dieta, puede ser la insulina, o sí necesitamos darles medicamentos de insulina resistente. Vamos a ver primeramente cómo está el paciente primeramente. Si tiene todos los síntomas, si ya tiene todos los síntomas. Y los estudios, aún así hay que checarle eso, qué tal está. Si es un paciente que directamente se le debe colocar insulina, o podemos hacer un cambio de su ¿Cuándo alimentación. colocarías insulina a una paciente? Cuando tiene una glucosa exactamente muy alta y no puede ¿Cuánto compensar es lo normal de la glicemia? glicemia, por lo menos no diabético, 199 por ser exacto. Ya. Si fuera ya con una prediabetes, hasta 119, si no me recuerdo. Prediabetes. Normalmente el signo o el término prediabetes Sí, no, se sí, había retirado. sí, Pero se considera no pero diabetes. ahora en el nuevo... Es una forma para decir. Diabético confirmado, ¿no? Por arriba de 200 miligramos Sí. por decilitro. Ahora sí, pero en el nuevo congreso que hubo de climaterio sí. y menopausia, Ajá. el término de prediabetes se vuelve a otra vez a utilizar, que antes no se utilizaba, que ya estaba. Es una forma de advertir a los Pero ahora pacientes. sí ya se vuelve a utilizar el signo de prediabetes otra vez. Entonces vuelve a usarse en el último que se tuvo. Pero en realidad, si una paciente tiene los síntomas, signos y síntomas y también los, como se dice, los laboratorios, tendrías que usar. Sí, ahí sí se usa. Pero primero que es la dieta, la medicación, y el último es la insulina, ¿no? Ajá. No puede dar insulina. Pero si tiene todos los aspectos clínicos, obviamente que te está dando una pauta que la causa es insulina resistente, ¿no? El tratamiento tienes que darle que metformina, ¿no? Ajá, antidiabético. Y muchas veces el tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, ahí está, dependiendo, ¿no? La determinación, ya dependiendo del laboratorio, la autofina, término de FSH, determinación de estrógeno, progesterona, vamos a ver, o más que todo insulina resistencia, y muchas veces también la parte de prolactina. A veces la prolactinemia, un aumento de prolactina, una alteración de la prolactina puede causar también muchas veces amenorrea, ¿no? Porque puede haber una obstrucción, ¿no? A nivel de hipotálamo hipoficiario y la formación, ¿no? De la glándula, ¿no? Entonces, muchas veces la ovulación, a ver un hipotiroidismo, y por dentro nos va a dar, ¿no? Los famosos ovarios poliquísticos, ¿no? Que en la mayoría de los casos, que vamos. Bueno, en la mayoría de los casos han visto alguna vez una ecografía, ¿no? Que en la mayoría ve así. En la mayoría que a veces hace una ecografía, una alteración, un retraso, lo primero que encuentran son los ovarios poliquísticos. Muchas no quieren tomar el tratamiento porque dicen me voy a engordar, no quieren tomar por el hecho que tienen que tomar todos los días hormonas. Pero es verdad, no se engorda. ¿Por qué se engorda? Pero es verdad, porque lo que pasa es que eso no te engorda, sino que te causa ansiedad. Sí. Ustedes tienen todos los días un nivel hormonal en su cuerpo. Pense que hay una alteración, dependiendo de eso, si hay un bloqueo o una alteración, no va a haber, digamos, el mismo ciclo hormonal que tiene. Pero en realidad, cuando ustedes tienen un ovario poliquístico, el tratamiento es hormonal, no hay otro.
La mayoría dice, no, mira, ¿y qué ocurre? Estos quistes pueden aumentar de tamaño, pueden crecer y después vienen alteraciones, ¿no? Con mayor hasta 4 o 5 centímetros nosotros podemos hacer tratamiento hormonal. De 5 para arriba ya es quirúrgico. Aunque les den, ahora que toman la mayoría, vitamina E, aceite primo, le dan, baja un poco, mejora, pero en realidad la que le va, como se dice, determinar y eliminar esto es un medicamento insulino resistente y un tipo de hormona, ya sea combinada o no. Entonces, el tratamiento de la resistencia insulino dependiente más un tratamiento hormonal es lo ideal, ¿no? En lo último que hablaban que el etradiol no deberíamos dar, dice a las personas, que está contraindicado, con el tiempo va a haber un problema. Y deberíamos usar la dosporinona, que es un nuevo medicamento que se está usando, ¿no? Que es ideal y también ayuda muchas veces en los dolores menstruales y en la formación de la endometriosis, que la mayoría de los casos obviamente tienen endometriosis, pero no lo detectan a tiempo, ¿no? Pero si ustedes se van en todos los componentes hormonales, todos tienen etradiol y es el más económico para, ¿no? Pero si no utilizas la hormona para eliminar esto, vas a tener amenorrea más tiempo, puede ser que con el tiempo aumente los quistes y después sea quirúrgico. Pero cuando uno deja de tomar, igual puede volver a aparecer porque se abalanza todo hormonalmente. Puede, dependiendo tu forma de vida, tu estilo de vida y la alimentación que tienes. Ahora, si tú tienes las alteraciones de que vas a tener genética o algo de insulino resistencia, sí, ¿no? Pero también hay el hecho de que hay medicamentos que puedes usar por un tiempo y puedes eliminar todo esto. Hay otros medicamentos que tal vez no te contrarrestan la misma eficacia, pero sí igual tienes que usarlo. ¿Y por qué se engorda? ¿Por qué? Porque la misma hormona de tu cuerpo que está produciendo tiene un ciclo, aunque no se note, aunque tengas una alteración, aunque tengas una amenorrea secundaria por un problema de hormona independiente o un problema ya sea anatómico, el hecho que vos consumas más hormonas te va a dar, como dicen, la ansiedad, el apetito y todo eso. Entonces, ¿qué tienes que controlar eso? Entonces, si tú controlas eso, no vas a engordar mucho. Pero en realidad hay diferentes tipos de hormonas, digamos. Puedes usar el 0003, 00.2, ¿no? Porque hay hormonas que son hasta 4, 5, entonces un poquito más alto, ¿no? Entonces trata de usar la menos cantidad para que no te cause eso. ¿Y qué te va a causar? Dolor de cabeza, malestar, náuseas, vómitos, ¿no? Pero no todas, porque ahí podemos tener como 20, 30 combinaciones que pueden funcionar. Si no lo usas no vas a saber, ¿no? El hecho de que uses una, dices, no, ya me cayó mal y lo dejas, ¿no? Pero en realidad es el único medicamento que tienes que usar para eso. Y en la mayoría de los casos, si les hacen, por decir, una ecografía al azar aquí a todos ustedes, hay igual problema. Porque todas deben tener una alteración del ciclo menstrual, salvo que usen un método anticonceptivo, ¿no? Que pueda ser que su ciclo menstrual es regular. Ese que tenga un ciclo regular y menstrual, puede haber alteraciones, ¿no? Del ciclo. Y puede haber una alteración del ciclo existente. Entonces, el hecho de que engorde muchas veces no simplemente es el hecho de que come. Porque hay pacientes que vos le ponen un anticonceptivo y también bajan de peso. Tengo pacientes que son flaquitas y que colocaron el chip para engordar y más bien enflaquecieron más y lo tuvieron que sacar, que bajaron más de peso. Esa va ella a ganar cuerpo, ¿no? Por decir que, porque en la mayoría de los casos se engordan, ¿no? Pero no siempre así, dependiendo del organismo, dependiendo su forma, ¿no? De vida o tratamiento de alimentación. O muchas veces tu forma, ¿no? De cómo tu cuerpo va a asimilar eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratamiento primero para la parte de la infantil, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tratamientos ambulatorios para tratar, ¿no? Con anticonceptivos, mayormente todos son hormonas anticonceptivos y también nos ayudan para eso, ¿no? Glucocorticoides muchas veces necesarios dependiendo del estadio, la parte hormonal, si está alterado, ¿no? Androgenéticos o antiandrogénicos que muchas veces necesitamos en caso de que tienen aspecto, como dicen las mujeres,
características más de hacia el hombre, ¿no? El acetato sí, proterona o espironolactona muchas veces, ¿para qué? Porque a veces produce muchas veces retención de líquido, todo esto, y esto nos ayuda como un diurético que nos ayuda bastante, ¿no? A veces mujeres que usar anticonceptivos más bien eliminan todo eso, la retención de líquido que por eso les digo, el organismo es diferente en cada persona. El hecho que ella use anticonceptivos orales y le sienta mal, a ella no le va a sentar mal. El hecho que ella use anticonceptivos inyectables, a ella le sienta mal y a ella le siente bien. Entonces, dependiendo, ¿no?, de cada organismo. Si ustedes no usan un método, no van a saber, digamos, ¿no? Y tratamientos, como le dijimos, ¿no?, como insulino resistentes o agentes de tratamiento. Lo más común es que usamos la metformina. En la mayoría de los casos empezamos con 500, dependiendo de la paciente un poquito más gordita, más resistente o los valores tienen sobre elevado, podemos estar a 850, ¿no? En la mayoría de los casos es. Pero al usar metformina más un antigenético o un tratamiento hormonal, ya sea como anticonceptivo, la mayoría baja de peso. ¿Por qué? Porque la metformina es un medicamento que tiene de una acción larga y prolongada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En la mayoría de los casos te va a hacer bajar de peso. No sé si alguna de las chicas o alguien ha ido y les han dado, toma metformina, vas a bajar de peso, ¿sí o no? Si sabes usar la metformina, con metformina bajas de peso, sin tener diabetes o insulino resistente. Entonces, si te enseñan cómo o te da un médico, bajan con metformina de peso. Entonces, usar esto más esto de aquí, bajan de peso la mayoría. Difícil es que engorden. Todas bajan de peso. ¿Por qué? Porque te está dando una hormona y te está dando también un insulino resistente, y en la mayoría de los casos bajan de peso. Hay muchas personas que toman solo metformina y bajan de peso, no simplemente la mujer y el hombre. Es como la inmune intermitente. Tomas cierta hora, cierta cantidad y después tomas otra cierta cantidad de metformina, y cuando puedas bajan. Doctor, no has hecho también que te tomes también todo el tiempo porque quieres bajar más rápido 850, tampoco, digamos, ¿no? Obviamente, ¿qué vas a tener? ¿Qué síntomas vas a tener? Todo el tiempo, mayormente eliminas, tienes más ganas de la micción, orina y orina. Entonces, ¿qué haces? Disminuye los líquidos y retrae. Yo tengo una pregunta que puede parecer tonta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un hombre quiere tomar medicamentos anticonceptivos? ¿Qué va a ocurrir? La parte hormonal puede aumentar y sentir un poquito más el líbido diferente. Es como... No, porque no estás tomando una hormona específica. ¿Cuál es la hormona femenina? Estrógeno. Ya, ahora si vos te pones a tomar estrógenos todos los días, tal vez vas a tener un cambio diferente, ¿no? ¿Por qué, digamos, los anovulatorios o los androgenéticos que toman las pacientes para ganar, o las personas que toman para ganar musculatura, las mujeres, les cambia el aspecto más varonil, los hombros y las espaldas, ¿sabes? Y cambia. Y hay un prognatismo muchas veces mandibular, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso si tomar eso? Anticonceptivo. Ajá. ¿Y qué hacemos? Esto y le damos unos meses, 2 en ustedes y le hacemos... 2 meses. Podemos hacerlo, ¿no? No te va a cambiar el hecho de que vas a decir volcarte, ¿no? ¿Por qué? Porque el acetato ciproterol es uno, el otro estradiol es diferente. Y que eso solamente va a llegar a la formación de tratamientos anovulatorios en las mujeres. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede tener sensibilidad, molestia tal vez, y muchas veces tenga sensación a nivel de los órganos sexuales, ¿no? Pero no te va a hacer, tendrían que darte la hormona, como muchas veces ahí, en la parte de malformación, hay muchas veces que el hombre o la mujer, dependiendo del niño, pueden nacer con hermafroditismo. ¿Saben qué es hermafroditismo? Y muchas veces tienen los esposos, ¿no? Entonces, ahí el niño deciden, dependiendo de las hormonas que le hacen un recuento, si va a ser hombre o mujer. Porque cuando vos naces, niño, tienes lo mismo. Entonces, el recuento hormonal te va a decir si le vas a dar la hormona femenina o le vas a dar la hormona masculina para que vaya. Entonces, después en la cirugía se cambia, porque el otro ya se retrae, ¿no? Va a tener solamente un esbozo, una formación y no hay. Y muchas veces las mujeres, muchas veces mujeres que usan estos medicamentos, los famosos anabólicos, ¿no? O esteroideos para ganar masa muscular,
llegan a formar una parte de un esposo como si fuera un hermafrodita, ¿no? Tenía pacientes que sí, musculosas, grandes, son mujeres todo normal y al revisarlas tenían el aspecto de la parte del cromatismo del hombre, pero en realidad ella su aspecto era más hacia la parte femenina. Pese a eso, se embarazó como hijo normal. ¿Por qué? Porque tiene que tener órganos femeninos, ¿no? Ovario, útero y las trompas, ¿no? Porque muchas veces, como dijimos al principio, puede haber agenesia total o parcial y puede causar la amenorrea. Que nunca se hace un estudio que se hace una ecografía, un estudio normal, ¿no? En cambio, en el hombre no, digamos, es diferente. Muchas veces hasta cuando las mujeres tienen el problema de la parte hormonal y hacen un recuento hormonal para ver si puede tener hijos o no, o si está en el momento, por decir, como les digo, van a estudiar tema ya a los 37, 38 o tal vez 35 quieren tener hijos y porque ya son profesionales, especialistas y recién quieren tener un bebé, puede ser que cuando quieran tener se van a hacer un recuento de la parte de su óvulo y puede ser que sea disminuido porque tiene una cantidad específica para hacerlo. Y si no llega a la cantidad, ¿qué les van a dar? Les van a dar medicamentos para ayudar a la ovulación, ¿no? Como el citrato, ¿no? De clomifeno que usa la mayoría. Y el citrato de clomifeno no solo lo usa la mujer, igual al hombre le da. El hombre cuando tiene ese problema le ayuda para que aumente la sensibilidad del espermatozoide y la parte de transporte. Entonces ocurre también. Hay ciertas cosas que te puede dar para que tome y no te va a hacer cambio, ¿no? Entonces en ese aspecto no le va a cambiar la hormona al hombre. No, nada. Así que si te dieron por equivocación o te dieron no pasa nada. La piel va a estar fina y ya te dice. No, una vez. Una vez se trató. Tomaste, pero sin querer, probar. No, yo creo que la prueba de embarazo, un hombre la hace y si es positivo o negativo, ahí confirma para cáncer de próstata, o sea, para Testicular era. No sé qué tan regular era eso. Sí, es verdad, ¿no? Mayormente vos te haces un PCR y vas a saber, digamos, no es más fácil. En el PCR vas a ver los valores normales que son, ¿no? Mayor a 4 o 5 ya hay una hiperplasia benigna prostática o la misma sintomatología clínica que te da cuando un paciente tiene un problema que llega un momento que está orinando y no orina. ¿Qué es lo primero que piensa el hombre? Problema próstata. ¿Pero qué puede ser? Puede ser también ¿qué? Litiasis. Una piedrita que obstruyó pues el canal, que muchas veces la mayoría va a llegar a tener muchos problemas de piedras renales. ¿Por qué? Porque comemos carne y encima tomamos frío. Sí. Primero empezamos por la vesícula, después nos vamos a los riñones. Por decir así un ejemplo, digamos. O comemos mucha carne y el ácido úrico y después estamos ahí con insuficiencia renal, ¿no? Ahí llorando. Un ejemplo, digamos, un amigo mío hizo esa prueba de embarazo. Ya. Salió positivo. Y él se puso a investigar y así, tengo cáncer de próstata. ¿Y cuántos años tenía? 22. ¿Cuántos años tenés? ¿Fue el urólogo? ¿Fue el No sé. urólogo? Es que está preguntando ahorita su amigo. Está preguntando el amigo. Normalmente las pruebas de embarazo a veces son falsos positivos, ¿no? Hasta las mismas mujeres que se hacen 2, 3 y dicen, ay, salió positivo y que no sé qué, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que ocurre que es solamente un test que a veces con el tiempo hay una alteración, no pasa nada, ¿no? Pero muchas veces que ocurre que eso es un falso positivo por la parte hormonal que tiene la cintita, ¿no? La parte de porque muchas no te va a salir. Hay muchas pacientes que salen embarazo positivo y no tienen embarazo. Se hacen la prueba y sigue saliendo positivo. Se hacen en sangre y sale positivo. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones a nivel ovario.
¿Qué ocurre? Ocurre que ha presentado un quiste, una masa tumoral y alteraciones que ha causado que la alfa-fetoproteína se eleva. Y una paciente tenía positivo cuando le hicimos una eco y lo que tenía era un quiste. Y el quiste le dio positivo para el embarazo. Entonces, ciertas hormonas que pueden estar alteradas en tu cuerpo pueden dar una reacción cruzada y muchas veces hasta no en pruebas de embarazo en las mujeres. Y por decir, si tuvieras una alteración hormonal que pueda ocurrir, puede salir positivo. ¿Y puede alterar igual la terapia? Correcto. Claro, sí. Porque muchas veces la prolactinemia no simplemente da en la mujer, da en el hombre. Porque muchas veces los hombres a veces dicen, sale lechecita, ¿no? Que es una galactorrea que la mujer muchas veces tiene, por eso tiene las amenorreas. Y muchas veces los hombres ocurrido. Entonces puede estar alterada alguna parte de tu alteración hipoficial y hipotalámica y puede ver por qué muchas veces da eso, por los famosos tumores, ¿no? Los famosos tumores dan y todo eso. Entonces el aumento de muchas células que vayan posiblemente a un cáncer dan alteraciones y dan muchas veces los resultados cruzados. Entonces a veces en ciertas patologías alteraciones tipo cáncer van a determinar muchas cosas anormales en tu cuerpo y también van a manifestarse en una prueba. Porque date cuenta que eso viene con ciertos reactivos que pueden dar positivo a cualquier otra cosa que no sea embarazo, que solamente el hecho que pongas ahí sale positivo, pero no es embarazo. Entonces, por ejemplo, esta paciente salió positivo y la realidad era un teratoma que tenía en el ovario. Tuvieron que operar y más bien una prueba marcadores tumorales salió negativo, pero sí, ¿no? Ya da sospecha que lo llevan positivo. Avanzaremos esto más. Claro. Patologías tumorales, ¿cuáles son? Tenemos benignas y malignas, pero aquí avanzamos a lo que es más benigno. Lo más benigno que los famosos miomas. ¿Y qué son los miomas a grandes rasgos? Son ¿qué? Degeneraciones quísticas, musculares, que se van a formar a nivel, igual por un proceso de una alteración hormonal, ¿no? Si bien dice que es benigno, sí, en la mayoría de los casos que son tipo más como fibras musculares, ¿no? De un tejido conectivo, vascular o vascular si ustedes quieren, ¿no? Mayormente se presenta, ¿no? Un tumor que es variable y determina la consistencia, es firme del tejido celular y es abundante. ¿Han visto alguna vez un mioma de un familiar o alguien que han visto cómo han sacado el mioma? O una miomectomía, ¿no? Ustedes ven que es una masa dura, ¿no? Fibrótica, como dice, fibrosis, tejido, ¿no? Como un tejido, como si fuera la parte en la carne, si ven de la vaca alguna vez, ese tejido fibrótico, así como si fuera el tejido cartilaginoso, es así, ¿ya? Por eso le llamamos fibromas o fibroides, muchas veces lo llamamos, que parece un tejido fibrosado, duro, eso es. Mayormente, ¿dónde se localizan? ¿Dónde pueden darse? En el útero, cervix, ligamentos redondos y útero sacro, ¿no? Yo, como ya saben anatomía muy bien, se han recado anatomía. Útero ya saben, ligamentos redondos. Ligamentos redondos saben que es de la trompa, aquí está el útero. Esta parte es ligamento redondo, ¿no? Donde está la trompa, el ovario, es el útero. Los úteros sacros es la parte posterior aquí del útero, donde casi está el cuello, la parte posterior del útero sacro. Cervix, mayormente es el cuellito, ¿no? Y el útero donde mayormente conoce. Pero, ¿por qué mayormente da? ¿Cuál es la parte más anatómicamente, por decir, que nos va a complicar más? En la mayoría de los casos, muchas veces, la parte cervical es un mioma parido, un mioma cervical que nos va a provocar igual hemorragia, ¿no? Y esa hemorragia nos produce, ¿por qué? Porque está cubriendo el canal cervical y va a dilatar y todo el tiempo el útero no contrae. Y al no contraer, está con sangrado recurrente y reiterativo. La mayoría de las frecuencias, ¿dónde se da? En pacientes malignos que no han tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque igual hay una alteración del ciclo, la parte igual endometrial. Pacientes que no tienen muchos hijos, raza negra, en los casos tienen muchas patologías que nosotros podemos ver. Y entre el 15 al 20% de estas mujeres entre los 35 y 45 años de edad en la mayoría de los casos, pero ¿no? ¿Qué
¿Qué ocurre? Es donde la mujer está en la parte fértil, como les dije, ustedes van a terminar a veces con mioma y no van a tener hijos. ¿Por qué? Porque toda su vida estudiaron, hicieron la especialidad, tal vez su especialidad, y todo el tiempo también usaron anticonceptivos muchas veces, ¿no? Y tuvieron alteraciones hormonales y más se preocuparon por llegar a ser profesionales. Y llega un momento que quieren tener hijos y la llenan de mioma. No todas, no. Causante de una histerectomía, el 60%. ¿Por qué? Porque hay malformación, hay alteración. ¿Qué va a ocurrir? En la mayoría de los casos, que cuando quieren hacer una miomectomía, no se va a poder. Y al hacer una miomectomía, muchas veces el útero no contrae, da una atomía, el bebé no tiene todo, y en ese momento terminamos sacando el útero. ¿Son asintomáticos? Sí. Solo se manifiestan cuando ya son de gran tamaño, cuando presentan tal vez una anormalidad en la anatomía, una malformación, o cuando ya tienen sangrado irregular o hemorragia en cada periodo o interperiodo, ¿no? Pero antes no se puede detectar, salvo que le hagan una ecografía y detecten. Ahora hay tratamiento, dicen, te vamos a dar, vienen al laboratorio, tómese esto cada día por 3 meses, 6 meses y ve a ver qué va. Mentira. Yo lo digo. Y hasta viene el laboratorio y nosotros nos dice, dele esta fórmula y usted le va a llegar tanto por ciento a la paciente, ¿no? O sea, por ganar yo lo puedo dar, digamos, me va a llegar un 30% de su tratamiento, que es caro. Pero para el mioma, para mí, no. Lo único que tienes que hacer es que control ecográfico, que no aumente de tamaño. Si quieres que ese aumento de tamaño le tenía en los lados, localización, miomectomía si quieres tener hijos y conservar el útero, sacar ese mioma y que la mujer se embarace. Si no, va a empezar, como se dice, reventar como pipoca ambos en diferentes partes, ¿no? Va a terminar sacando el útero sin tener. Entonces, si tienes mioma, es controlarlo. Hablaban muchas veces ahora en lo último que fue en ese congreso que si tienes mioma, que es una alteración, podría ser por hormonas, no deberías usar anticonceptivos que va a causar que aumente igual que la mama. Pero el reemplazo hormonal muchas veces en estos pacientes hay un estudio correlativo que dice, basado en la evidencia, que no afecta en parte, dependiendo del tratamiento de reemplazo hormonal en mujeres que ya son de 35, 40 años. A partir de los 35 años debería recibir tratamiento de reemplazo hormonal a la mujer. ¿Por qué? Porque vas a llegar a los 50, 60 años en una alteración de tu menstruación, de tu displasia endometrial o tu problema de menopausia. Pero no lo hacemos porque si las mujeres llegan a los 50, 60 cuando tienen todos los problemas de sofoco alrededor que son como es la menopausia, recién van a un tratamiento donde ya no se puede tratar. A veces, como dije, ¿no ven? Llegan de 5 a 10 años, de 20 a 30 años y de mayor toda la vida, que pueden tratar de que en ese tiempo sobrellevar, otros pueden tener los síntomas hasta que se mueren. Entonces, el tratamiento de reemplazo hormonal se debe hacer a una mujer antes, para que siga una vida normal y que pueda tener hasta si quiere hijos y dejarlo eso, o si no, definitivamente para que no tenga los síntomas del climaterio y menopausia. Mioma uterino es un tumor rico en receptores citoplasmáticos para los estrógenos, por lo que se asocia a condiciones con predominio estrogénico y también como a ciclos anovulatorios, una forma de cómo vamos a ver. La presencia del mioma uterino interfiere en procesos reproductivos, muchas veces sí, ya que causa la infertilidad o complicaciones en la gestación, en el desarrollo y en el puerperio. Entonces, causa por qué, dependiendo la localización, ¿no? Antes manejábamos mioma intramural, submucoso, cervical, ¿no? Ahora las nuevas clasificaciones ya, según la FIGO, dice mioma, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, las localizaciones de que era intramural, intraseroso, seroso, lo han cambiado por numeración. Entonces, FIGO 1, 2, 3, digamos, a veces son más graves que el 4, 5, 6, ¿no? Pero antes era la localización, dependiendo que era en la parte externa del músculo, la parte media del músculo, la parte interna del útero o la parte cervical. Entonces muchas veces es. Pero si ustedes ven, esto está asociado más al predominio por la parte. Esta es la causa. Entonces, dense en cuenta, si se va a la parte hormonal, la causa Es estrogénico. una alteración estrogénica es lo que va a causar un tumor
y vamos a tener un hijo. Y muchas veces si hacemos el tratamiento supuestamente o una alteración estrogénica con reemplazo hormonal, podemos causar un aumento. Tengo una paciente que al principio de año medía 7, ahora mide 9, y menos de 3 meses hubo un aumento excesivo. Ella tiene ya 45 años, entonces